Presentamos una propuesta que permita resolver el problema y los abusos de la subcontratación. La subcontratación ha sido un tema muy discutido, aún no resuelto, a pesar de que se han hecho y realizado distintas acciones, siguen incrementando y siguen aumentando los abusos. Partimos de un principio que es que de los institutos de seguridad social y de la hacienda pública, que finalmente es el presupuesto de todas y todos los trabajadores. Como bien comentaba el presidente, la subcontratación es un mecanismo que ha venido afectando a los trabajadores y a la hacienda pública. En el caso de las principales afectaciones de los trabajadores, una se encuentra depositada en el subregistro de los trabajadores en el Seguro Social, es decir, se inscriben a los trabajadores por debajo de sus salarios reales. Esto tiene una afectación en sus pensiones. Los trabajadores acaban jubilándose con salarios muy por debajo de lo que ganan durante su vida laboral, afectaciones en los fondos, en sus fondos de vivienda y también afectaciones en las liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad o accidentes e incapacidades. También relacionado con la simulación en la relación laboral respecto a quién realmente es el verdadero patrón, afectaciones como la estabilidad en el empleo porque los corren y los contratan o los mueven de empresas a contentillo, el pago de reparto de utilidades. Según la ley, las empresas están obligadas a repartir un porcentaje hoy del 10% a los trabajadores y con el esquema de subcontratación no reparten las utilidades. Impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende la posibilidad de mejoras salariales y también hay una afectación a la antigüedad. Ya lo comentaba el presidente, en nuestro país hay un grupo empresarial, por poner un ejemplo, un solo grupo empresarial de subcontratación que cuenta con más de 250,000 trabajadores que no tiene o no se dedica a ninguna actividad productiva, sino que transfiere estos trabajadores a otras empresas para que éstas puedan evadir sus responsabilidades. Vamos a poner un ejemplo que ubicamos en estos operativos. Adelante. Es un ejemplo real para que podamos ver cuál es el esquema. Acudimos a un hotel que está en Cancún, en Quintana Roo. Ahí encontramos 802 trabajadores. De ellos, únicamente 2 eran o estaban reconocidos como trabajadores del hotel. Operaban 14 empresas subcontratistas pagadoras en las cuales se distribuían el resto, los 800 trabajadores restantes. De esos 800 trabajadores ubicamos que 40 trabajadores no estaban registrados en el Seguro Social, trabajaban en la informalidad. 762 trabajadores estaban registrados con falsos salarios mínimos. Ninguno de los trabajadores conocía ni reconocía a las empresas que les pagaban y todos estaban obligados a contratar cada 3 meses con distintas empresas subcontratistas o empresas pagadoras. ¿Cuál es el problema de que un trabajador ni siquiera sepa qué empresa lo tiene contratado? El problema es que si al trabajador no le pagan su salario o lo corren sin alguna justificación, no tiene a quién exigirle y en una posible demanda incluso resulta que la empresa o no tiene patrimonio o la empresa ya no existe, porque son empresas fantasmas que se crean y desaparecen precisamente para evadir responsabilidades.
Este esquema es el que vemos multiplicado en diferentes sectores alrededor del país.